Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre la conservación del momentum angular en un sistema de partículas cargadas y corrientes interactuando con un campo electromagnético. Referente a los campos electromagnéticos ya hemos realizado estudios. Por ejemplo, ya hicimos estudios asociados con la ley de la conservación de la energía en este tipo de sistemas y esto nos llevó a concluir que el campo electromagnético puede almacenar energía, cuya densidad está dada por la expresión en términos de sus campos eléctricos y magnéticos. Posteriormente, analizábamos la interacción de este campo con las partículas y concluimos de que el campo magnético también puede almacenar momentum lineal. Entonces surge la pregunta, así como ese campo electromagnético puede almacenar momentum lineal, ¿será que ese campo electromagnético puede almacenar momentum angular? Entonces nosotros podríamos partir de la analogía existente con el momentum angular de una partícula, R cruz P. Entonces, si nosotros tenemos aquí la densidad de momentum lineal y lo multiplico por un elemento diferencial de volumen, ese me daría el momentum lineal asociado a ese pequeño elemento de volumen, pero asociado al campo electromagnético. De tal manera que si yo multiplico el R por ese momentum lineal, me daría el momentum angular. En esos términos, podríamos pensar de que la densidad volumétrica de momentum angular electromagnético está dado por esta expresión. Vamos a ver si es cierto o vamos a ver si estamos equivocados. Para ello, nosotros vamos a analizar la interacción de un sistema de estas características, es decir, un sistema de cargas y corrientes interactuando con un campo electromagnético. Entonces, como lo que queremos saber es cómo se comporta el momentum angular, vamos a calcular el torque que ejerce la fuerza electromagnética sobre dicho sistema. Porque ese torque es exactamente igual a la variación del momentum angular mecánico respecto al tiempo. La expresión para la densidad volumétrica de fuerza electromagnética ya fue analizada en nuestro estudio de la conservación del momentum lineal. Es exactamente la misma, de tal manera que si nosotros multiplicamos dicha densidad volumétrica de fuerza por este elemento diferencial de volumen y hacemos el producto cruz, estaríamos encontrando el torque ejercido sobre esta partícula. Ahora, si integramos sobre todo el volumen, vamos a tener el torque ejercido por el campo electromagnético sobre la distribución de carga y corriente. Vamos a utilizar la expresión número 2, que es la ecuación de balance de momentum para el mismo sistema. Ya fue estudiada en el video anterior. Entonces, esta G, como se mencionó, es la densidad volumétrica de momentum lineal y este tensor, el tensor de tensiones de Maxwell multiplicado por -1, representa la densidad de corriente de momentum. Mientras que esta es la misma densidad de fuerza que estamos nosotros analizando acá. De tal manera que vamos a tratar de darle esta estructura y para ello multiplicamos, hacemos el producto cruz de cada término por la derecha, de cada término de esta ecuación y nos la desbalanceamos. De tal manera que hemos llegado a la expresión número 3 y aquí básicamente podemos manipular este término que aparece acá, dado que es el producto cruz entre dos vectores. Y la iésima componente de este producto cruz podemos expresarla en términos del tensor de Levi-Civita, tal cual como está. Y esta no es otra cosa que la késima componente de la diferencia de este tensor. Luego de utilizar esta relación podemos identificar el término anterior aquí en el recuadro y reescribirlo. Y luego utilizar la propiedad de simetría del tensor de tensiones de Maxwell y el hecho de que cuando
los índices en el tensor de Levi-Civita permutan de manera anticíclica, cambian de signo. De tal manera que, teniendo en cuenta estas propiedades, cuando desarrollamos esta sumatoria sobre J y sobre K, pues simplemente va a ser 0. Eso nos permite reescribir este término solo en estos términos del primer término que aparece acá. Y esto no es otra cosa que la divergencia del producto cruz entre estos dos, entre el tensor y el vector R. De tal manera que la expresión número 3 finalmente se reescribe de esta forma. Ahora, es importante mirar su estructura matemática porque se asemeja a la estructura que ya hemos analizado que describe la ecuación de continuidad de una cantidad física. Aquí aparece la derivada parcial respecto al tiempo de el producto R cruz E y aparece la divergencia de una cantidad que todavía no hemos identificado igual a este término. Entonces, vemos pues que nuestra suposición de que esta cantidad representara una densidad volumétrica de momentum angular electromagnético no era descabellada. Miremos que si comparamos estas dos, a esta le corresponde la densidad volumétrica de la cantidad física, que en este caso es el momentum angular electromagnético, y por su parte a esta cantidad le corresponde la densidad de corriente de la cantidad física. De modo que este término representa la densidad de corriente de momentum angular electromagnético, cuyas componentes I y J está dado por esta expresión que está acá. Vemos que el término de la derecha es un término asociado con la densidad volumétrica de torque mecánico. ¿Ok? Es decir, el torque que se ejerce sobre las partículas. Claramente, estas dos ecuaciones tienen una similitud muy grande que hay en el miembro izquierdo, pero una diferencia en el miembro derecho porque no es igual a 0. Y este término solo es igual a 0 siempre que consideremos ausencia de cargas eléctricas. Es decir, una región del espacio que no contenga cargas eléctricas y solo existe el campo electromagnético. En ese caso, adopta la misma forma y podemos decir entonces que en ausencia de cargas eléctricas se conserva el momentum angular electromagnético. Solo en ese caso. Claramente, en general, tenemos siempre este término que es un término fuente y lo vamos a representar como tal, de tal manera que esto constituye un término fuente o sumidero del momentum angular electromagnético. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el momentum angular electromagnético no se conserva. Y precisamente no se conserva porque puede ser transferido al sistema de partículas cargadas y corriente o dicho sistema puede suministrar momentum angular al campo electromagnético. De modo que este término lo podemos visualizar como un término de intercambio de momentum angular. La estructura matemática de la expresión 6, incluyendo el término fuente, es exactamente igual a la que se analizó para el balance del momentum lineal. De modo que la densidad de corriente de momentum podemos interpretarla exactamente de la misma forma. Es decir, que la componente IJ de este tensor representa la razón a la cual la componente J del momentum angular fluye a través de un elemento de área cuyo vector normal apunta en dirección Y. La misma interpretación. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es en la expresión número 8, en estos términos de esta densidad de corriente, sustituir la número 6 e integrando sobre un volumen arbitrario, nos queda de esta forma. Entonces, una vez se reorganice y se utilice el teorema de la divergencia, podemos expresar esta variación del momentum total angular respecto al tiempo como esta integral
Y si elegimos una superficie envolvente infinitamente grande, prácticamente los campos van a decaer a cero y el término se va a anular. Eso es justo para los campos estáticos y cuasi estáticos. Irremediablemente van a caer a cero. Para los campos de radiación no se cumple, pero tal como se mencionó para la ecuación de balance del momento lineal, si nosotros consideramos una superficie supremamente grande, infinitamente grande, y debido a la propagación finita de los campos, realizamos nuestro cálculo antes de que dichos campos arriben a la superficie, podemos decir que la superficie contiene todos los campos y los campos valen cero en la superficie. De modo que también se va a poder realizar, pero solo bajo esas consideraciones. Muy bien, entonces aquí identificamos el momentum angular electromagnético como la expresión número 11 que está acá. ¿Ok? Y a partir de esto llegamos a que el momentum angular total se va a conservar. Entonces, este momentum electromagnético no es otra cosa que el momentum angular potencialmente transferible a la materia. El momentum angular que posee el campo electromagnético y que es potencialmente transferible a la materia. ¿Cómo es eso de que sea potencialmente transferible? Vamos a entenderlo con este pequeño ejemplo. Miremos acá. Aquí tenemos un solenoide muy largo, de radio R, n vueltas por unidad de longitud, y que tiene una corriente I. Adicionalmente consideramos dos cortezas cilíndricas no conductoras de longitud h. La corteza interior está dentro del solenoide y tiene una carga uniformemente distribuida Q. Y por su parte, la corriente exterior posee una carga uniformemente distribuida, negativa. Y nos preguntamos, bueno, cuando la corriente en los solenoides se reduce gradualmente, los cilindros van a comenzar a rotar. ¿De dónde proviene el momento angular? Pues de acuerdo a nuestro estudio teórico realizado previamente, el momento angular debe provenir del campo electromagnético, porque de lo contrario no va a aparecer espontáneamente momentum angular en el sistema mecánico si no le ha sido transferido. No tiene por qué. Entonces vamos a analizar este fenómeno en dos etapas. La primera es la configuración tal cual como está, una configuración de campos estáticos, de tal manera que podemos calcular el campo eléctrico usando la ley de Gauss y el campo magnético usando la ley de Ampère. La solución del campo eléctrico es válido entre A y B, es decir, entre las cortezas cilíndricas, mientras que la solución del campo magnético es válida en el interior del solenoide, bajo las consideraciones que se están realizando. De tal manera que el momentum angular, el momentum lineal, la densidad volumétrica del momentum lineal es diferente de cero solo en la región comprendida entre A y B, entre A y R mayúscula, perdón, porque es allí donde los campos ambos son no nulos y su producto cruz es diferente de cero. Entonces tenemos esta densidad volumétrica de momentum lineal que al multiplicar por el vector R, el vector de posición del punto en cuestión, nos da esta expresión. Aquí vale la pena mencionar que he cambiado la anotación de este vector de posición para no confundir con el R asociado a la distancia radial en coordenadas cilíndricas, es decir, la distancia medida respecto a su eje de simetría. De tal manera que luego de realizar la integración y por simetría, la componente radial se va a anular y solo prevalece la coordenada z. Entonces, este es el momentum angular del campo electromagnético que está disponible para ser transferido al sistema mecánico. Es exactamente igual a esa expresión que aparece allí. Ahora,
Decimos, ¿y cómo podemos transferírselo? Porque si el sistema se deja tal cual como está, con corriente constante, jamás se lo va a transferir. De hecho, ustedes pueden verificar que esta configuración, así tal cual como está, ni la fuerza magnética asociada al campo magnético del solenoide, ni la fuerza eléctrica asociada al campo estático producido por estas cortezas va a ejercer torque sobre este sistema. Lo puede comprobar. Sin embargo, cuando nosotros variamos la corriente suavemente, el campo magnético también va a cambiar en el tiempo. Y sabemos por la ley de inducción de Faraday que un campo magnético que cambie en el tiempo va a inducir un campo eléctrico. Entonces podemos calcular estos campos que se hacen de manera también casi directa y está dado por estas expresiones en su interior, donde el campo eléctrico inducido cambia proporcionalmente a R y en el exterior cambia inversamente proporcional a la distancia radial. Claramente el campo existe siempre que la corriente esté variando en el tiempo. Si la corriente no varía en el tiempo, ese campo no va a existir. Ahora, usted puede calcular el torque ejercido por este campo eléctrico inducido sobre cada corteza cilíndrica. Ya cuenta con la expresión para calcular el torque, que es la expresión original que se estudió acá. Mire, así se calcula el torque, ¿correcto? No sería integral de volumen, sino integral de superficie. Y ya tiene el campo eléctrico, así que lo puede calcular. Entonces, calculado ese torque, lo asociamos directamente con la variación del momento angular respecto al tiempo y luego de integrar desde el tiempo inicial donde la corriente vale I mayúscula hasta el tiempo final donde prácticamente la corriente ha caído hasta cero, llegamos a que el momentum angular final de la corteza cilíndrica externa apunta en dirección menos z. ¿Eso qué quiere decir? Apuntemos el pulgar en dirección menos z y enrollamos los dedos de la mano derecha de tal manera que la dirección en la cual enrolla los dedos nos va a decir en qué dirección va a girar el cilindro. De modo que el cilindro va a girar en sentido de las manecillas del reloj mirado desde arriba, es decir, en este sentido. Hacia acá. ¿Ok? Ahora, hacer el cálculo del torque para el cilindro interno es exactamente igual. Solo que en este caso el momento angular del cilindro interno apunta hacia arriba. O sea que este cilindro interno va a girar en sentido opuesto al cual lo está haciendo el cilindro externo. Entiéndase eso como que el cilindro interno va a girar en sentido opuesto a la manecilla del reloj. Así va a girar el cilindro interno. ¿Ok? Mientras que el externo gira en este sentido. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, al sumar el momentum angular de cada uno de estos dos cortezas, obtenemos el momentum mecánico total y pues se puede comprobar que efectivamente corresponde al momentum electromagnético en el instante t igual a 0. Muy bien, entonces lo que hemos comprobado es que el momentum angular perdido por los campos es exactamente igual al momentum angular ganado por los cilindros. De modo que el momentum angular total, el del campo más la materia, se va a conservar. Muy bien, con este ejemplo finalizamos el estudio de la conservación de la cantidad de movimiento o momentum angular de un campo electromagnético. Y para el próximo video vamos a estudiar la generación de ondas electromagnéticas. Vamos a analizar cómo las ecuaciones de Maxwell describen la
generación de ondas electromagnéticas.